Citas y formato APA. Las citas son referencias a fragmentos de textos, ideas o información tomada de una fuente original. Las citas se utilizan con varios propósitos. Primeramente, para dar reconocimiento y crédito, es decir, atribuir las ideas o información a sus autores para evitar el plagio y reconocer el trabajo intelectual de las personas. Otro es apoyar argumentos. Proporcionan evidencia. Posterior tenemos proporcionar contexto. Ayudan a contextualizar para brindar a los lectores una comprensión más completa del tema tratado. Facilitar la verificación y replicación. Se facilita a los lectores la posibilidad de verificar la información presentada. El formato APA es un conjunto de reglas para la presentación de trabajos académicos. En este video nos centraremos en el formato de citas. Generalmente las citas incluyen el apellido del autor, el año de publicación y, en algunos casos, el número de página. Nota: en autores lo común es señalar el primer apellido de cada autor, aunque pueden existir algunas variaciones indicando los dos apellidos de cada autor o los apellidos separados por un guión. Las citas se pueden expresar de forma narrativa y parentética. En las citas narrativas se menciona al autor al inicio y después la información. Por el contrario, en las citas parentéticas primero se señala la información y al final, entre paréntesis, se menciona al autor y año de publicación. En las citas narrativas se recomienda utilizar conectores que ayuden a tener una redacción fluida. La estructura sería de la siguiente manera: un conector que es opcional, es decir, que se puede o no incluirse, seguido del primer apellido de los autores o la fuente, después el año de publicación y posterior, de manera opcional, otro conector para poder unir por último la información. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo, de acuerdo con Sánchez 2024, señala que la cita es narrativa o parentética. El conector que inicia es de acuerdo con. Como hay un único autor, por eso solo está Sánchez. El año de publicación es 2024 y se coloca entre paréntesis. Señala que es otro conector. Y por último, la información que indica la cita es narrativa o parentética. En el segundo ejemplo, el conector es según. Son dos autores, uno es Sánchez y otro es García. El año de publicación es 2023 y por último se presenta la información. En el tercer ejemplo la estructura es parecida, solo que el autor es Sánchez et al. Esto significa que la fuente tiene tres o más autores y para abreviarlo se hace colocando la palabra et al, y que significa y otros. Entonces sería Sánchez y otros. En las citas parentéticas, la estructura es la siguiente. Iniciamos con un conector opcional, después la información y por último, entre paréntesis, el apellido de los autores y el año de publicación. En el primer ejemplo, por otro lado, la cita es textual o parafraseada. Sánchez Pérez 2024. El conector es por otro lado. Posterior se coloca la información de la fuente y por último los apellidos del autor y el año de publicación, que sería Sánchez Pérez 2024. Recuerden que al inicio se comentó que lo común es solo poner el primer apellido, pero en ocasiones los autores colocan sus dos apellidos para facilitar la búsqueda de su identidad. También en ocasiones pueden encontrarse los apellidos unidos con un guión, tal como se muestra en el segundo ejemplo. Y en el tercer ejemplo se indica Sánchez et al, coma el año de publicación. Si recuerdan, et al significa que la fuente de información tiene tres o más autores. Ahora bien, existen diferentes tipos de citas, la textual y la parafraseo. Las citas textuales son fragmentos exactos de un texto original que se incorpora en tu trabajo. Las frases exactas pueden ser citas cortas con menos de 40 palabras o citas largas con 40 o más palabras. Por otro lado, en la cita parafraseada se sintetiza y se explica con tus propias palabras la idea del autor, en lugar de citarlo textualmente. Las citas textuales cortas pueden tener formato parentética o narrativa. La información se coloca entre comillas dobles y estas citas al final de la información se le agrega el número de página de la fuente original donde se ubica dicha información. Vamos a ver un ejemplo. En el primero es una cita parentética. Se indica que se tomó la frase exacta, está entre comillas. La cita textual corta tiene menos de 40 palabras. Termina las doble comillas. El autor es Sánchez-Pérez. La fecha de publicación es 2023 y la P.3 se refiere a que dicha frase está en la página 3 del documento original. Asimismo, en el último ejemplo se observa un formato un poco distinto. Es una cita narrativa donde hay tres o más autores, por eso inicia con Sánchez et al. La fecha de publicación. La frase exacta entre comillas dobles. Si son varias páginas se indica doble P y las páginas. Y termina como ya habíamos comentado, entre paréntesis doble P, 3-4, lo que significa que la frase exacta anterior está en las páginas 3 y 4 en la fuente original. Las citas textuales largas pueden tener formato parentética o narrativa también, pero la información no se coloca entre comillas dobles,
sino que todo el párrafo se le agrega una sangría de 1.27 centímetros o media pulgada. Y al igual que la cita textual corta, esta también se debe especificar al final de la información el número de página de la fuente original donde se ubica dicha información. Tal como se muestra en el ejemplo, es una cita textual narrativa con dos autores y al final de la información se indica entre paréntesis P51. Observe también que el punto final se coloca al final de la redacción de la frase exacta y no al final del paréntesis como lo habíamos trabajado en las citas anteriores. El siguiente ejemplo es una cita textual parentética, es decir, entre paréntesis al final se coloca el autor, el año de publicación, P.25-26, y se le recuerda que significa que la frase exacta que fue tomada de la fuente original está en las páginas 25 y 26. En esta cita se muestra un elemento extra, donde se señala que, en caso de ser varios párrafos en la cita textual larga, a esta se le agrega una sangría de 1.27 o media pulgada, adicional al primer renglón del segundo párrafo en adelante, tal como se muestra en el ejemplo. Y no olviden que el punto final se coloca al terminar la frase, no al terminar los paréntesis. Adicional, la cita parafraseo es cuando se toma la idea de la fuente externa y la sintetizamos con nuestras propias palabras. Y estas pueden ser en los formatos ya mencionados de parentética o narrativa, tal como se muestra en los siguientes ejemplos. Tal como se señala en el segundo ejemplo, en ocasiones los autores no son personas sino corporativos. En estas situaciones es necesario indicar todo el nombre completo y en caso de existir la abreviación también se debe señalar. Eso ha sido todo por el video, espero haya sido de utilidad y de su agrado. Nos vemos en la próxima. Saludos. Bye.